Hola a todos, mi nombre es Fabi Amin. Me han pedido que comparta con ustedes un poquito la historia de mi vida, que es una historia sencilla. Tengo hoy 53 años, 4 hermosas hijas. Nunca he dejado de estudiar. Soy médico, cirujano de la Universidad del Norte, de la primera promoción de la universidad. Orientadora familiar de la Universidad de Navarra, España, especialista en desarrollo personal y familiar de la Universidad de La Sabana de Bogotá, diplomada en ciencias religiosas de la Universidad Regina Apostolorum de Roma y diplomada en logoterapia y análisis existencial de la Universidad Andina. Cuando desde pequeña nací en una familia muy compacta, muy unida, de gran solidez matrimonial, de mucha alegría, de muchos hermanos. Tengo 9 hermanos y un papá trabajador, un papá responsable, un papá dinámico, un papá piadoso, un papá excelente esposo, una mamá muy alegre, muy dada a la casa, un papá que quería tener muchos hijos desde siempre. Tengo 33 sobrinos. Y me cultivé como en este espíritu de alegría, unidad, amor. Y desde pequeña me gustaba la gente, me encantaba la gente. Soy muy habladora, soy una persona alegre, súper espontánea, sociable, que no conoce la pena, me gusta la música, sé cantar. Desde pequeña quise estudiar medicina. No sabía cuál era la talladura, pero siempre quise porque me gusta el don del servicio, me gusta la gente, ayudar a la gente. Entonces estudié en el colegio, en Bogotá, en un colegio de monjas, me fue muy bien, estuve muy feliz en ese colegio, aprendí mucho relaciones humanas, la libertad, el don de la fe, la amistad, la convivencia, los talentos artísticos fueron muy desarrollados, el baile, la danza, el teatro, la música, y allí no fui muy buena académicamente, pero fui muy buena talentosamente y salí del colegio sin honores, pero jamás perdí un año. Fui una de las mejores estudiantes de la universidad en calificaciones y en trabajo. Además también en dotes personales, porque para ser médico se necesita una calidad humana muy grande y yo era muy empática con los pacientes, con mis profesores, tal vez por mi mismo temperamento. Cuando estaba como en quinto semestre me novié y con una persona muy seria y que quería casarse pronto, y me casé como en 9º semestre, ya cuando estábamos para iniciar el internado, me faltaba un año. Tuve mi primera hija enseguida y terminé mi carrera casada. Tuve la posibilidad de hacer la especialidad, pero en ese momento la universidad no tenía posibilidad de hacer la especialidad aquí, entonces yo me tenía que ir de la ciudad. Puse en una balanza como mi vida personal y mi vida profesional y tomé la decisión de quedarme en Barranquilla con mi familia, con mi hija, con mi esposo y no irme a otro lugar 2 o 3 años. Me gustaba la medicina interna, las clínicas, y me encantaba la pediatría, cualquiera de las dos. Para esto se requería que yo estuviera por fuera unos entre 3 y 4 años, porque me gustaba ser internista y eso ameritaba de mí ese compromiso, que para mí era muy importante en mi carrera, pero también era muy importante mi matrimonio y mi familia. Durante ese tiempo trabajé en el hospital, me sentí muy feliz de trabajar allá, de servir allá. Era un hospital de combate, con muchas dificultades económicas y con pocos recursos, pero me sentí muy contenta. Durante ese tiempo
me vinculé a una empresa para ser médico de planta de una empresa aquí. En ese momento trabajaba con uno de los consultorios de ellos, entonces trabajaba en el hospital y trabajaba en la empresa. Quedé embarazada de mi segunda hija. Cuando ya me quedé embarazada de mi segunda hija, sentía que la responsabilidad de la familia era mucho más grande, entonces empecé a ver cómo yo no estaba todo el tiempo por fuera de mi casa y empecé a mirar como la forma de compensar mi trabajo profesional con mi trabajo del hogar. Empecé como a buscar las herramientas para poder mejorar en esta crisis del matrimonio que influía sobre mis hijas y sobre nuestra familia. Y una vez fui a una conferencia con un educador que vino de la Universidad de Navarra, director del Instituto de Educación para la Familia, de las Ciencias para la Familia, el doctor David Ishak, autor de grandes libros, por ejemplo es el autor de un libro que se llama Las Virtudes Humanas, y me encantó lo que escuché, pregunté y me dijeron que había capacitación para todas las personas que quisiéramos, que tuviéramos un pregrado en humanidades o con relación a las humanidades, y me vinculé con la universidad para estudiar orientación familiar. Durante el tiempo que yo estudiaba orientación familiar seguía trabajando como médico, y durante ese tiempo la crisis de mi matrimonio se profundizó. Yo terminé esta profesión y tuve que elegir entre la medicina y la orientación familiar. ¿Por qué? Porque me encantaban los libros. Ustedes saben que uno cuando es médico no puede dejar de estudiar nunca, entonces yo cambié los libros de medicina por los libros de familia y empecé a inquietarme mucho por estudiar en el campo de la familia. Y como vivía en ese momento una dificultad propia, quise como tener las herramientas y empezar a ver por qué me pasaba y cómo lo podíamos mejorar o cómo yo podía ayudar a las demás familias. Entonces en ese tiempo yo empecé a cambiar los libros de medicina por los de familia. Todavía estaba mi matrimonio, o sea, todavía mi esposo y yo estábamos juntos, y durante ese tiempo yo me volví realmente muy inquieta con el tema. La universidad donde estudié fue la Universidad de La Sabana, que tenía como una alianza con la Universidad de Navarra. Los profesores venían desde España a darnos los presenciales y la universidad me vinculó como docente. Y allí empecé a hacer docencia en familia, en diplomados de orientación familiar a padres de familia o a profesores o a comunicadores o a sociólogos, y de allí fui entrando y entrando. Terminó mi matrimonio en total crisis, terminé separada, seguí vinculada con la universidad y empecé a dar conferencias, pues sin saber que yo podía dar conferencias. Era tanto mi deseo que las personas conocieran esto que yo tenía y que era una herramienta valiosa para mejorar las familias y los matrimonios, y era una educación que deben hacer como en todas las universidades o en todas, o sea, es un proyecto que no metemos en las universidades, que es toda la antropología de la persona, la antropología de la familia, la antropología del matrimonio, la filosofía de la familia y todas las